Esto que tenemos en la pantalla, estamos compartiendo esta pantalla, las mimbres es el mapa, ¿sí? El mismo mapa que empezamos a ver la semana pasada, ¿sí? ¿Cuáles eran algunas de las características? Si nos fijamos acá, bueno, están, aparte de estar presentes los colores que representan cada una de las coberturas de los terrenos, algunos símbolos especiales que se usan en orientación, y eso es convención, ¿sí? Están, ya sabemos, en cualquier parte del mundo, cualquiera sea que esté mirando este mapa, lo entiende, entiende lo que se quiere transmitir con esta información. De la misma manera, ¿sí? Como no es necesario entender palabras, sino ver símbolos y colores, de la misma manera como se entiende el mapa, se entiende esto que está a la izquierda del mapa, en este caso, en este mapa, esto que está ahí en un color medio magenta, ¿sí? Rojo, tiene que ver con esto que es eh, los controles, la descripción de los controles, son los controles. ¿Qué son los controles? ¿Sí? Controles, balizas, ¿sí? Son los lugares donde tenemos que pasar. Nosotros como orientadores, orientatletas, pasamos por ese lugar, ¿sí? Y tenemos que certificar que estuvimos ahí, ¿sí? En este caso, en una carrera de orientación IOF oficial, digamos, hay una baliza, un prisma ¿sí? de 3 caras, mitad naranja, mitad blanco, y hay que certificar que pasaste por ahí de alguna manera, ¿sí? Puede ser una forma digital, ¿sí? Puede ser una forma analógica, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas, ¿sí? Se llaman una especie de pen, ¿sí? Como si tuviera un pen en la mano, y cuando llegamos hay una plaqueta donde nosotros insertamos eso, y a través del sistema de computación, programas y todo eso, certifica que pasé yo por ese lugar. Y si no, está la analógica, donde tenemos que ir marcando, ¿sí? Con un código, con un número, o con algo que está presente en ese lugar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a estar utilizando las dos formas por las dudas, ¿sí? Pero vamos a estar utilizando una app, la app e-Orientering, que también durante esta semana, aquellos que están inscritos, que se van inscribiendo o que están en el grupo de WhatsApp del Orientatlón, le vamos a ir pasando algunas consideraciones, y vamos a cerrar bien la cuestión en la charla técnica. Entonces, como le decía, entender el mapa, ver la información, ¿sí? De los colores, de los símbolos, tiene que ser convencional, que cualquiera que esté mirando el mapa entiende cómo está cubierto el terreno, cuál es el relieve, y qué nos vamos a encontrar, qué elementos nos vamos a encontrar en ese lugar. De la misma manera tenemos que entender, tenemos que ver esta información que tenemos en la tarjeta de descripción, al costadito. Vamos a ir viendo entonces algunos detalles que tienen que ver con la tarjeta de descripción. ¿Sí? Si nos acercamos, fíjense, vamos a hacer un poquito de zoom acá. ¿Sí? En estos hay diferentes columnas, ¿sí? Hay columnas y hay filas. ¿Sí? Diferentes columnas y diferentes filas. Ahí vamos a charlar cuál es la información que nos brinda cada una de estas columnas, de cada una de estas filas. ¿Sí? Fíjense, en principio, bueno, ya nos vamos dando cuenta, ¿sí? Los números, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta en este caso que este es un tipo de carrera estándar, digamos, ¿sí? Que es la lineal, donde el competidor, el corredor, tiene que ir, ¿sí? Siguiendo el orden que está preestablecido, ¿sí? La salida, después ir al 1, después al 2, al 3, al 4, al 5. Nosotros no lo hacemos de esa manera, pero igualmente aparecen los números ordenados, por supuesto, los números de los PC ordenados acá al costadito. Entonces, ¿sí? Esto es muy similar a lo que vamos a estar viendo en el Orientatlón, en nuestra tarjeta de control, en nuestro pasaporte, ¿sí? En el Orientatlón hablamos siempre, casi siempre, de pasaporte. El lugar donde nosotros registramos que pasamos por ese lugar donde los organizadores marcaron el punto, ¿sí? Una tarjeta de control o una tarjeta de descripción ahí de controles oficiales empieza en la fila de arriba. Vamos a empezar con las filas, vamos viendo las filas. En la fila superior, el nombre del evento, ¿sí? Esta es una tarjeta oficial, lo que contendría una tarjeta oficial. La segunda fila tiene que ver con la categoría,
¿sí? Y la tercera con el tipo de recorrido que hay, ¿sí? La distancia que tiene, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de foco acá. Este material, tanto el mapita como para que lo tengan en cuenta, como esta tarjeta que está, o esta infografía que está muy, muy interesante, se lo vamos a estar compartiendo para que la vean, ¿sí? Descripción de controles, y esto es un ejemplo entonces, ¿sí? La fila 1 tiene el nombre de cuál es el evento, la carrera, en este caso sería, podríamos decir ahí, Orientatlón Tandil 2020, ¿sí? Puede llegar a decir la categoría. ¿Qué pasa? ¿Por qué está la categoría puesta acá? Porque recuerden que en orientación deportiva, ¿sí? Se hace una división de mujeres y de varones, y después se va dividiendo por edades, por diferentes edades. Y cada uno de esos, ¿sí? De esas categorías tiene un recorrido, es un recorrido diferente, es un recorrido diferente. Por eso es la cuestión de que cada categoría está marcada, ¿sí? Tiene un recorrido diferente en relación a la distancia, ¿sí? ¿Cuál es en la tercera fila? ¿Sí? En la tercera fila, el 4, acá tenemos la referencia también, para entenderlo, para empezar a estudiarlo. El número de carrera, la serie, como la serie, ¿cuándo estoy largando? Estaría largando en la cuarta serie, en la cuarta tanda, manga. ¿Sí? Nos está diciendo cuál es la longitud, ¿sí? Los 6,2 kilómetros, la longitud de punto a punto. Por lo general siempre el corredor realiza más, ¿sí? Bastante más que esto, pero de punto a punto el recorrido da 6,2 kilómetros, ¿sí? ¿Y cuál es el desnivel de todo el recorrido? En este caso son 55 metros de desnivel, para este ejemplo. Entonces tenemos una información general. La cuarta fila, te dice cuál es la distancia desde donde se arranca hasta la primer baliza, el primer lugar donde tenemos que pasar, que es el triángulo de salida, ¿sí? Podemos estar saliendo 60 metros, ¿sí? Salimos 60 metros antes, donde es el lugar de largada, digamos, ¿sí? Pero recién acá en el triángulo, ahí empieza a marcar el tiempo. ¿Sí? El triángulo es siempre la salida, ¿sí? Recuerden, el triángulo siempre es la salida, el círculo simple es el control, el PC, el testigo, la baliza, donde va a estar, y el doble círculo ahí, los círculos concéntricos, esa es la llegada. ¿Sí? Entonces, desde que largo hasta donde encuentro la baliza, la llave, el control de salida, son 60 metros. La fila 5, acá empieza, ¿sí? La información específica, nos va a decir dónde vamos a encontrar ese control, dónde va a estar esa salida, ¿sí? La fila 6, desde la fila 6 para abajo empiezan a describirse todos los controles, dónde van a estar, ¿sí? Dónde va a estar cada uno de esos controles, ¿sí? Cada uno de esos PC, de esos testigos. Puede haber información anexa ahí en el medio, ¿sí? Sigue con los controles y te dice al final también cuál es la distancia del último control, del último PC hasta la llegada, teniendo en cuenta esto que es una carrera, ¿sí? Estándar, ¿sí? Este es un ejemplo de una carrera estándar, que voy de punto a punto, del último punto, del último PC, del último control a la llegada, cuántos metros hay también. Eso te lo dice todo las filas. Ahora las columnas, ¿sí? Por columnas. En la primera columna, como lo están viendo también acá en el ejemplito, está escrito, es el número de control. En este caso, ¿sí? La salida no tiene número, pero empieza con el 1, el 2, el 3, el 4, van a estar, ¿sí? Ordenados ahí para abajo. La diferencia con este ejemplo, en el Orientatlón, nosotros vamos a poner también cuál es el puntaje que tiene cada uno de esos controles, cada uno de esos PC, cada uno de esos testigos, los lugares donde vamos a ir visitando. Que esta no lo tiene, ¿por qué? Por eso, porque es la orientación estándar, la que es lineal, que voy de punto a punto, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Nosotros podemos elegir por dónde vamos y a cuál vamos. La columna B, la segunda columna, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nos está diciendo el número de control. ¿Por qué?
Porque como le decía, puede haber un mismo recorrido que yo corro en varones mayor de 40, ¿sí? De 40 a 45. Y el Colo corre de mayor de 45 a 50, ¿sí? Para mí, el control 1 puede ser el control 5 del Colo o de cualquier otra categoría, menor. ¿Sí? Entonces te está diciendo cuál es, ¿sí? El número, el control, es diferente, ¿sí? Es un código de esa baliza. ¿Sí? Tu número, el que vos tenés que ir es al 1, pero es el número, inclusive lo encontrás, ¿sí? Encontrás ahí en el lugar donde llegás, te dice el número 31. ¿Sí? 31, 100, el número que sea. Por lo general, no. Casi siempre arrancan con el 31 porque el máximo de controles en una carrera son 30, ¿sí? A partir del 31 eso es un código para el organizador o para los recorridos, ¿sí? Para tener en cuenta los recorridos, e inclusive te puede servir a vos para decir, bueno, ¿sí? Estoy en el punto 1 porque me encontré el PC 31. ¿Sí? Eso a diferencia por ahí de lo que nosotros estamos acostumbrados en el Orientatlón, ¿sí? Nosotros no vamos a usar tampoco esta columna no la vamos a usar, ¿sí? Por ahora no la vamos a usar. La columna C tiene que ver con cuál de los elementos que están indicando en la tarjeta, ¿sí? En cuál de los elementos es el que se encuentra el control, el código, ¿sí? ¿A dónde está? ¿Sí? Puede decir en el del, acá por ejemplo, en el del o el del sudeste, ¿sí? Este que está haciendo el sudeste, ¿sí? El control 2 es el del este. Cuando hay en la columna D, ¿sí? Ahí, la más importante, ¿sí? La columna más importante a mi criterio me parece que, ¿sí? El que hay que considerar muchísimo, la información más predominante, la que más tengo que prestar atención es a la columna D. Ahí en la columna D me va a estar diciendo a dónde se encuentra. En este caso, ¿sí? La salida está sobre un camino. ¿Sí? Me está diciendo que esto está sobre un camino. El control 1 va a estar en una quebrada, en una vaguada, ¿sí? En una canaleta, en diferentes formas de decirlo. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Pero si hay varias canaletas, ¿cuál? ¿Sí? ¿Sobre cuál está? Para no confundirme, la tarjeta de control me dice, la descripción de control me dice que es la del sudeste. ¿Sí? Si hay varias iguales, ¿sí? La columna C me aclara, ¿sí? Cuál es el control. Lo importante, la información más importante entonces está en la D. ¿Sí? Está en la D, nos está diciendo específicamente dónde. ¿Sí? La columna E, ¿sí? Tiene que ver también con qué apariencia tiene o si aparece, ¿sí? O si hay varios. ¿Sí? Hay un árbol, son varios árboles, un árbol solo, bueno, ahora vamos a ver más en detalle esa cuestión. ¿Sí? Tiene que ver con la apariencia que tiene ¿sí? ese control, el lugar donde está ese control. ¿Sí? Fíjense que el grado de informaciones, ¿sí? es muchísima, ¿sí? Muy, muy diferente a lo que por ahí venimos acostumbrados a hacer en el Oriente, ¿sí? Donde llegamos a la quebrada y tenemos que ir, ¿sí? Más allá de medir la altura, la altitud, la vamos, nos va a decir específicamente, ¿sí? Cuál de esas quebradas, en qué parte de esa quebrada, o si esa quebrada se junta, por ejemplo, en un árbol que está en una quebrada, se empiezan a combinar esa información, se empieza a combinar esa información. La columna F, la columna F tiene que ver con las dimensiones, si es grande, si es chico, ¿sí? O el tipo de combinación. Acá, por ejemplo, en la salida, ¿sí? En la salida, en el triángulo, dice está sobre un camino, ¿sí? Pero ese camino te dice que ¿sí? Está en una línea punteada. ¿Sí? Si lo vemos acá, es una senda, un sendero, ¿sí? Donde se junta el camino y la senda, es lo que te está diciendo, la columna F te está diciendo, donde se junta el camino o la carretera, la pista, con la senda, el sendero, la huella, ahí está
entonces ese control. Te da toda la información sin ninguna palabra, sin tener que leer o tener que interpretar, ¿sí?, de otra manera, más que con símbolos. Así que es muy efectivo esa forma, ¿sí? Son todos con símbolos. Y a diferencia por ahí con lo que pasa en el mapa, ¿sí?, acá no se usan colores para diferenciar, acá son símbolos específicos, ¿sí? O sea, tenemos que aprender, si nos vamos acercando o queremos hacer algunas cuestiones más relacionadas con la orientación deportiva, tenemos que aprendernos los colores, ¿sí?, los colores y los símbolos del mapa, ¿sí?, y que en algunas ocasiones tienen alguna similitud, y por ende algunas diferencias también con los controles, ¿sí? Los controles van a ser siempre del mismo color, ¿sí? Esta descripción de controles van a ser siempre del mismo color, ¿sí? La diferencia va a estar en el mapa, que ahí sí van a tener el color en función de la cobertura del terreno o el símbolo, si son artificiales, ¿sí?, si es algo de vegetación, si tiene que ver con una construcción hecha por el hombre, eso que vimos la semana pasada, ¿sí? La G también, la G nos está diciendo, fíjense, esto es importante también, el punto G nos dice la localización de la baliza, ¿dónde está? ¿Sí? Si está arriba, está abajo, está al medio, ¿sí?, de ese, por ejemplo, si está entre dos árboles, ¿sí?, si está en el medio o si está en el de la derecha, está en el de la izquierda. Es muy precisa la información que nos va dando, ¿sí? Y la H es otra información, otro tipo de información, en este caso, ¿sí?, acá en el PC1, ¿sí?, como ejemplo nada más, hay un vasito, eso quiere decir que en ese vasito, que en ese lugar, cuando pasas por ese lugar, tenés agua si necesitas